Méndez. Repetimos, vocero de Fuerza del Pueblo, miembro de la dirección central de esa organización, secretario de Energía. Francisco, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Cristian, doña Consuelo, sí, Ángel, qué Herrera, placer. Pedro, Oli, Abrazo, Ernesto, Fran. aquí todos Francisco. entrañables amigos. Así mismo. Francisco, yo quisiera que comenzáramos por Punta Catalina, a propósito de una rueda de prensa que la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo hizo en estos días, y que tú expongas brevemente, ¿por qué no? Porque aquí hemos discutido el tema, Ángel tiene criterios muy definidos. Y un cuestionamiento a tema. esa Secretaría de Asuntos Energéticos. En fin, sería bueno, ¿por qué no vender el 59% de la planta y lo que representa Punta Catalina para este gobierno en sentido general? ¿Cómo no? Buenas Después vamos tardes. a lo político ya franco. Perfecto. Buenas tardes de nuevo, un placer realmente inmenso, todos entrañables amigos. Miren, yo no soy secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, sino miembro de la Secretaría de Energía. Y ayer presentamos la opinión de la Secretaría de Energía con respecto a la intención del gobierno de vender el 49% de las acciones de la central termoeléctrica recién construida, que está todavía la unidad 2 en proceso de incorporación, de prueba. Pero bueno, ustedes saben que el ministro de Hacienda instruyó a las distribuidoras a transferir las acciones que tenían en esas dos empresas, en esa central, que son 2 unidades, a Fomper y a la CDE, prácticamente en una proporción accionaria de 617 millones de dólares de CDE y 5 millones de Fomper, lo cual da 622 millones, que es lo que el gobierno dice que sería el capital accionario de la central termoeléctrica Punta Catalina. 622 millones. Fíjense ese número en la mente. Y que adicionalmente esa transacción se iba a hacer de una manera tal que cubriese lo que se considera que está registrado en la contabilidad gubernamental al día que se emitió la comunicación, que fue por ahí por octubre, 14 de octubre. Correcto. Me parece. Que según el señor Donald Guerrero, ministro de Hacienda, era unos 2.373 millones de dólares los que estaban contabilizados, lo cual... Repite esa parte. 2.370... No, la parte que dijo Donald, que estaban contabilizados con qué... Bueno, que estaban en las cuentas gubernamentales, o en proceso de pago. Eso es lo que el gobierno en la comunicación, yo puedo buscarlo literalmente, pero más o menos concretamente, que 2.372 millones. Correcto. Es el aporte que se va a contemplar en los libros de contabilidad como los que gastó el Estado en esa planta. Y por consiguiente, esos 2.372 millones se iban a dividir en 622 millones en activos, en acciones, en equity, y los 1.750 millones iba a ser convertido en una deuda por pagar, en un préstamo, en un pasivo que iba a tener la central termoeléctrica Punta Catalina, la planta, ¿no? La sociedad anónima. Lo cual es lógico. No, lo cual es el diseño que se está diciendo. Sí, es el diseño financiero, la ingeniería financiera que se millones estructuró. En un pasivo incorporado en la sociedad que se iba a pagar en 30 años. Correcto. A una tasa de 9.71%. Que la termoeléctrica terminaba como con una deuda con el gobierno. Que un pasivo de la empresa, de la sociedad, de 1.752 millones, que iban a pagar un 9% de interés. Una tasa de un 9%. De 9.71. Alta para la época, ¿no? No, ahora. Está bien, esa es la que se va a poner. 9.71 millones a 30 años. A 30 años. En 30 años ese préstamo se iba a pagar. Bueno, entonces el punto es que el gobierno dice que 622 millones es el capital accionario, y esos 622 millones, si tú vas a vender el 49%, pues tú adquirirías el 49% por 304 millones de dólares. Nosotros entendemos que eso es prácticamente, para no guardarnos términos, una vulgar estafa. ¿Por qué? Porque no es verdad. Primero, hay errores de técnicos rigurosos que son horrorosos. Evidente. Primero, no es verdad que de esa planta se han gastado 2.372 millones, porque 2.372 millones son los que dice el gobierno que se están contabilizados hoy día. Sin embargo, el gobierno nunca ha dicho en qué han consistido lo que se conoce en ingeniería de owner cost, los costos del propietario, que son todos los gastos en que se incurren para poner un proyecto de ese tipo en comercio, ¿no? En marcha comercial. Y voy a, por ejemplo, a detallar algunos.
los estudios ingenieriles de factibilidad, de prefactibilidad, los estudios medioambientales de una planta de carbón complicada, los estudios marítimos, porque el agua caliente tiene que depositarse en una distancia determinada, la profundidad, las olas, el puerto que se construyó, la fabricación del campamento, la construcción de los caminos, las asesorías. Ustedes saben de eso, que Stanley Consultant, Fundación Economía y Desarrollo, BNP Paribas, Deloitte & Touch, Manhattan Fells, la misma compañía. Parece ahí, ingeniero, para yo precisar algo que usted conoce y para que me lo corrija, por favor. El gobierno dominicano hizo una licitación y contrató a una empresa para construir Punta Catalina por un valor de 1.945 millones de dólares. Es correcto. 1.945 millones de dólares. Posterior a eso, la empresa constructora le ha hecho una demanda al gobierno y le ha dicho, mira, tú me debes 700 millones de adicionales que son visibles, se pueden medir, usted y yo que somos ingenieros. 708 millones que están en reclamo. Exacto, que están en reclamo, para lo cual hicieron un pool el gobierno y el contratista y le dijeron, mira, vamos a transarnos y vamos a ir a un arbitraje internacional que está casado en Nueva York y yo voy a poner 750 millones y tú pones 350 como garantía de ese dinero. Si yo pierdo, completo mi pago y si tú pierdes, me devuelve mi dinero. ¿De acuerdo? Perdónenme. Y por eso el gobierno entiende, al entregar casi 400 millones de dólares que tiene que entregarle a la empresa, por eso lo lleva a 2.350 millones de dólares, el valor de la construcción. Y a ustedes estarían en disposición de discutir eso, porque ustedes no convocan al gobierno a discutir eso, porque ustedes deberían darle vergüenza decir todo lo que ustedes están diciendo. ¿Le parece? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Leonel Fernández debió haber hecho esa planta hace muchos años cuando comenzó, y lo que hizo fue traer chatarra que ustedes nunca han criticado, que no han servido para nada. Chatarra fue lo que Leonel trajo y dejó plantado, y usted lo sabe más que yo, a Radamés Segura en el Palacio Nacional cuando los chinos habían venido hasta con la carta de crédito para hacer la planta. Nada de eso es verdad. Lo certificó ayer aquí. Lo certificó ayer aquí Radamés Segura. Radamés Segura no puede tener más. Radamés Segura lo certificó aquí ayer. Ese no es el tema, primero, pero Radamés Segura. Ese es el tema. Ustedes deberían darle vergüenza a lo que para nada. Vergüenza debería. Vamos a seguir con el orden. Vergüenza debería darle Radamés Segura. A ustedes deberían darle vergüenza que es lo que Leonel Fernández. Yo tengo mucho más prestigio en este país que Radamés Segura. Y le entregó al sector privado la sede entera. No es verdad. Eso fue lo que hizo Leonel, el jefe de ustedes. No es verdad. Y si usted tiene alguna queja contra, si usted tiene alguna queja contra la capitalización, vaya y dígasela. Le lo he dicho. Vaya y dígasela a Vaya y dígaselo a Gustavo Montalvo, que era el secretario de la CRE. Me votaron del Canal 4, Leonel. No me importa eso. Usted se lo dice a Gustavo Montalvo, que es el ministro de la presidencia actual. A ustedes que están hablando vaina de Catalina, que lo que da es vergüenza. Usted debiera decírselo a Gustavo Montalvo, que es a el ministro de la ustedes se lo digo, presidencia. a Leonel Fernández, no es a usted, es a Leonel Fernández. Usted es lo que está desviando el tema. No se desvió nada. Vergüenza debe darle a ustedes. Desviando el tema. Está hablando de Catalina. Vamos con lo de Ángel y los costos que se establecía más. Para esclarecer. Yo le dije que no son los costos, números, porque se han ocultado un sinnúmero de renglones en los cuales la CDE ha incurrido para preparar ese proyecto, que no los ha mencionado. Ya tú mencionaste, los 708 millones hay que sumárselo. Ya se aprobaron 300. ¿Están ahí, ingeniero? No, 330. 1.945 más los otros. No están ahí. Entre dos los de 300. Por eso. Mientras tanto, esa es la realidad del costo actual. Tú no puedes suponer lo que no ha aprobado. Vamos por parte. No están ahí. No están ahí. Todavía no se han considerado ni siquiera los costos de pago de intereses de financiamiento. Esa planta va a salir al final del día por alrededor de 3.500 millones de pesos. De dólares. Y barata me las hallo. De dólares. Costo. ¿Y por qué la quieren regalar entonces? Costo. Por 312 millones de dólares. O 304. Al vapor. Entonces ese es un punto. Primero. No necesita ancla. Ese es un punto. El monto que se está incluyendo de 2.372 millones en lo absoluto representa el costo total de los recursos aportados e invertidos por el Estado Dominicano en la construcción de esa planta. Costo. Ahora voy a otra parte. Una pregunta, deuda que todos tenemos que pagar. ¿El Estado se va a engañar?
Eso no, el Estado está haciendo un negocio con unos privados que tienen que explicarlo. Okay. Bueno. Pero todavía no hay todavía ni siquiera ofertas. Bueno, ojalá, pero se está vendiendo por 304 se va a poner millones. en una licitación pública pero no se puede poner en una licitación pública por 304 millones una planta que te va a salir por 3.500 millones. Ese es un punto. Ahora vamos al valor. Porque aquí, por eso yo traje esto. Además, si está generando beneficios. Por eso yo traje esto. Vamos a apoyar eso. Mira, hay que capitalizar el Estado. Esa es la ley de capitalización de la empresa pública. Para los que les gusta. No hagamos discusiones paralelas. De Leonel Fernández. Sí, de Danilo Medina, que era el secretario de la presidencia. Así mismo, de Leonel Fernández. Entonces, esta capitalización de las empresas públicas, hay gente que habla, pero para hablar debiera leerse ese libro que yo escribí a la sazón. Porque yo hablo y escribo. Ahí está. Ese libro se ¿Pero llama qué significa? La capitalización, datos, cifras y conceptos. Lo voy a buscar. Míralo ahí. Me va a conseguir una copia, ingeniero, porque puedo conseguir una mire, yo estoy convencido. punto es- Escúchame, ingeniero, por favor, porque usted está presentando un ejemplar que yo no lo conocía. Viniendo de su parte, lo leo seguro. Ajá. Que yo leo poca vaina, pero lo leo. Mire, yo quiero leerlo porque yo estoy convencido, ingeniero, que el ejercicio del latrocinio más grande que ha habido en la historia de la República Dominicana fue ese proyecto de capitalización. Pues debieran someter a la justicia a Gustavo Montalvo, el ministro No, de la al presidente de la República, Leonel. que debió estar preso por ese Preso. proceso. Leonel Fernández. Si aquí vamos a hablar. ¿Dónde están los 700 millones de la CDE? No ha aparecido Todavía no han nunca. aparecido. Ustedes hablan todos los días la misma cosa. Así Oigan mismo, ahora otra es verdad, campana. es Oigan verdad. otra campana. Vamos a oír la suya. El Es verdad. ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, era el secretario de la Pero está Comisión bien, de está bien, Relaciones- porque y no me preso deja también, hablar. Gustavo. Está bien y no me Y deja preso hablar. también. Está bien y no me Sí, deja está bien. hablar. También que Yo se preso lo también, lleven no preso. Está bien y no me deja hablar. Comenzando por Leonel. Vamos a escuchar. Está bien y no me deja hablar. Adelante, ingeniero. Ustedes Adelante, tanto lo ingeniero. di aquí con el mismo Sí, TLD. 13. Está bien, Adelante, siga. Gustavo Montalvo, secretario de la presidencia Preso. de este Preso. gobierno. Preso. Antonio Zaconte, ministro de Preso. Energía de este gobierno. Preso. Y Danilo Medinas, Preso. ministro de la presidencia a la sazón, Preso. fueron parte Y de Leonel este proyecto. Fernández, presidente. Cuando se aprobó ese Preso proyecto. también. Ahora, Preso. este proyecto Amarrado. se hizo tan bien que no ha habido manera de poderlo justificar todas las boberías que se hablan. Latrocinio más Entonces, grande de la ahora historia. sí se quiere hacer un latrocinio. Diablo, carajo. Y nosotros nos oponemos porque, ¿Por qué se opone? porque el costo que se está declarando no es siquiera mínimamente lo que se va a gastar. Y segundo, Pero usted no puede poner en papel, el valor- ingeniero, no, valores Déjalo que supuestos. responda, No, o sea, déjalo pero que no, responda ingeniero, la por pregunta. favor, porque usted y yo Déjalo estamos que hablando de responda. dinero. Usted no puede suponer que se va a gastar $1.000 millones más. Ya se han Tú tienes que gastado. poner, pero tú eres economista, ¿Dónde está la Ernesto. transparencia? Aquí no se sabe lo que se ha gastado en esa planta. Oye, ajá. Pero el valor. Oye, Hasta valor la ahora. auditoría la han hecho los No, americanos. pero es los datos Oiga, que ellos mismos ahora están los dando. Los americanos, datos pero que yo te estudié ponen de en noche, Eso es lo hombre. que están dando ellos. El Parece que- valor de esa Vamos a hablar. planta. Parece Vamos que a sí, describir ingeniero. el valor. Una cosa es el costo, Ajá, ok, que no me ok. han dejado porque me han interrumpido. Parece que no les gusta la Adelante, verdad. ingeniero, que le puedo hacer el programa es suyo. Otra usted. cosa es No el apure. valor de la planta. El valor de esa planta es el que establece el contrato de venta de energía con las distribuidoras. Alrededor de 10, hoy salió una publicación que está produciendo en el costo marginal a 12 centavos de dólar el kilovatio. Si fuera a 10, a 30 años, que es lo que está estipulado con el préstamo ese que está armado ahí, que tengo un detalle para comentar sobre lo del préstamo, si me dejan. Ese valor sería de alrededor de 3.800 millones de dólares, que valdría el valor presente de mercado de esa planta. Como dice la ley de capitalización, Claro, ese es un usted hace la elemento. tasación de valor de mercado. Entonces, si usted va a vender el 50% de esas acciones, no lo puede vender en menos de 1.800 millones de dólares. Eso es lo que hicimos nosotros, la Fuerza del Ok, Pueblo. ok. Por un lado. Entendí. Está claro. Contra de eso hay. Porque Ok. una cosa es el costo Sí, sí, y otra esa cosa es el propuesta valor. también. Es una Pero propuesta. claro, pues yo eso es lo que tengo están otra. planteando. No, eso no es una Vamos a seguir, propuesta. vamos a No. seguir. Hay otra. Eso Vamos no a es seguir, una vamos a propuesta, seguir, no. vamos a Eso seguir. es la ingeniería financiera. Y yo estoy Pero hablando no la aplicaron. sobre valor de No, de ingeniero, usted mercado. está tomando un elemento No, de no, la no, no, proyección no. comercial Así de lo que mismo va a es. costar esa planta, Costar no, lo no, que va a eso generar no, esa planta en esto le 30 va a años. lo que tiene Y que usted hacer dice para que se establecer vende en costo. función de ese elemento. Es que Yo funciona- creo que se debe vender en función de otro elemento. ¿Y cuál otro elemento? Por ejemplo, ¿cuánto es el costo real de esa planta? ¿Cuánto cogieron de mi dinero No. para construir esa planta? Usted no puede vender Con eso. los adicionales que usted Tiene dice que vender que ahora de están lo ahorrando. que no han nacido. al valor de Porque hay mercado. deuda. Pero ese es un punto. Eso- Ahora eso bien, no se debe. Vamos al otro No, nivel. gratis. ahora bien, Ese charlatán. el otro Un punto. Momentito. El gobierno dice que va a recuperar el dinero porque va a poner una deuda de 1.700 millones de dólares Correcto. en la planta. Resulta y viene a ser que cuando esa planta empiece a operar,
va a cubrir los costos operativos y entre los costos está esa Costo deuda, financiero. el costo financiero. Por consiguiente, cada vez que esa planta pague esos costos financieros, lo descuenta de los impuestos. Correcto. Entonces, el gobierno le está regalando graciosamente aproximadamente unos 900 millones de dólares al inversionista privado que primero va a adquirir una planta por un 10% de su valor y segundo, en ese dinero lo amortiza ningún porque agravamiento. lo descuenta del pago del impuesto. ¿Y por qué usted no Y por asesoró a eso se Leonel llama- para la capitalización? Así es. Que Por vendieron eso plata. tenemos el tema de la Oli, planta de cállate, Leonel. que Hipólito vendió a EDT por $1. Deja Así esa vaina, mismo. Deja esa vaina. Que Hipólito Cállate, please. vendió Y por eso hay que por regalar un Punta dólar. No, Catalina. cállate. Cállate. Cuando Y uno hay que tiene regalar cola, Punta tiene que Catalina por callarse. eso. Espérate. Así mismo. Adelante, Hay que seguir. ingeniero. Cállate, Oli, por $1. Óyeme, Por no, un dólar. ¿por qué que el que La tiene- estatizó. Cállate. Eso, Adelante, tú no ingeniero. ves que hablan cosas sin saber. Adelante, Eso- ingeniero. primero, eso no es verdad. No. No, Absolutamente Ajá, falso. ¿cuánto fue que pagó? Nada, Hipólito no capitalizó a Hipólito- EDS ni Hipólito nada. Eso lo adquirió la compró. empresa pública. estatizó. Nada, no estatizó a nada. Ustedes están hablando por boca de ganso. ¿Quién le Pero estatizó? ¿qué? ¿Cuánto costó esta ahí? No costó nada. ¿Pero cuánto costó? No costó nada. Que Leonel Fernández No costó hizo nada. la ley de capitalización. No costó engañando nada. al pueblo La dominicano. Cambié fuera, aprobó. Mauricio. Peña Gómez la Venga, aprobó. y el-